Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor, con María Elena Vega, Romina Román y Claudia Villegas. La mejor forma de invertir tu tiempo. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a Salud, Dinero y Amor por 88.9 FM. Soy Claudia Villegas y me da muchísimo gusto saludarlos este 14 de junio. Esta semana será importante para las economías del mundo, para la economía mexicana. Es semana de anuncios por parte de la Reserva Federal. Sigue la inflación presionando a las economías. Hay posibilidad de que se mantenga el ajuste en las tasas de interés. Eso se va a conocer esta semana. Y mientras tanto, nosotros aquí en Salud, Dinero y Amor le pedimos que se quede con nosotros porque vamos a seguir indagando sobre las perspectivas de la economía, la posición del sector privado frente a los cambios en Hacienda, en Banco de México, la posibilidad de una reforma fiscal, sobre todo ahora que sí se habla de un impuesto de 15% para las grandes multinacionales. Pero antes de continuar, me da muchísimo gusto saludar a mi amiga y compañera María Elena Vega. Buenas noches, María Elena, ¿cómo estás? Gracias, Claudia, muy buenas noches. Romina, muy buenas noches. Qué gusto saludarle, amigos. Quédese y acompáñenos. Un día frío con mucha lluvia, hay que cuidarnos, hay que arroparnos, aun cuando la pandemia bajaron los índices de infección, de mortalidad, la verdad es que todavía sigue latente. Y por supuesto también a mi querida Romina Román. ¿Cómo estás, Romina, este lunes 14 de junio? Gracias, Claudia, feliz de estar contigo, con María Elena y sobre todo con las personas que nos sintonizan lunes y jueves de 9 a 10 de la noche. Seguimos insistiendo que se cuide, que no baje la guardia. Solo está vacunada el 20% de la población, así es que la pandemia, el COVID continúan y hay que evitar los contagios. ¿Y qué vamos a tener esta noche, querida María Elena? En unos momentos vamos a estar platicando con José Medina Mora, presidente de la Coparmex. ¿Qué está pasando con el tema laboral? La reactivación de la economía no va a la par de la economía formal. Por el contrario, si se reactiva algo, es la economía informal. De esto y más vamos a platicar con él. ¿Qué más hemos preparado, Romina? Y como todos los lunes va a estar con nosotros Rafael Lores, nuestro experto fiscalista. Él es director general de CPA Visión, respondiendo como siempre a las preguntas de los radioescuchas, y en esta ocasión nos va a hablar de la tasa efectiva, qué es, cómo se aplica, cómo entenderla. Muy interesante la charla. Y vamos a tener también, Romina, María Elena, amigos de Salud, Dinero y Amor, amigas, la entrevista con Rael Espinza Mudio. Él es director de asesoría especializada del Instituto Federal de Defensoría Pública. De verdad, este organismo que depende de la Consejería Jurídica de la Suprema Corte de Justicia tiene mucho que contarnos en la defensa de los derechos de trabajadores, de personas, de minorías. Quédese porque le va a interesar. Las semillas, el agro, el campo, tiene que ver con la alimentación. De esto vamos a platicar, cómo se encuentra este gremio. Y amigos, amigas, como lo pueden confirmar, vamos a tener un programa con mucha y muy buena información. Y sin más preámbulo, ¡comenzamos! La entrevista en Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias. Nos da muchísimo gusto saludar ya vía telefónica al nuevo presidente de la Coparmex, José Medina Mora. Muchísimas gracias, muy buenas noches, qué gusto saludarle. Muy buenas noches, igualmente un gusto saludarlas. Muchas gracias. Oiga, y la economía está creciendo más de lo esperado, por arriba del 5%. Sin embargo, el empleo formal no está creciendo al mismo dinamismo, pero sí el empleo informal. ¿Cuál es la perspectiva de usted? Bueno, en primera instancia, cualquier repunte pareciera que es una recuperación, y esto es solo un rebote. Es decir, aunque se hable que este año el crecimiento será del 5%, pues eso significaría que en promedio en 2 años recuperaríamos el nivel que teníamos antes de la pandemia. Sin embargo, hay sectores muy golpeados, como es el turismo, como es los restaurantes, los hoteles, la industria del entretenimiento, que cayó entre 40 y 50%. Esas industrias tardarán de 4 a 6 años a recuperar el nivel que tenían antes de la pandemia. Y esto se refleja precisamente en lo
que comentas de que el empleo no se ha recuperado. O sea, durante el año pasado perdimos 1.100.000 empleos formales, es decir, los que estaban dados de alta en el Seguro Social, de los cuales se ha recuperado solo 600.000. Quiere decir que todavía nos falta por recuperar 500.000 empleos formales, y si bien es cierto que en la informalidad la recuperación ha sido más rápida, aún así faltan todavía 2 millones de empleos informales que no se han recuperado de acuerdo con las cifras que comenta el INEGI. Quiere decir que todavía nos hace falta un buen tramo que avanzar en el crecimiento económico para la recuperación del empleo que requiere el país. Gracias, José Medina Mora. Buenas noches. Le saluda Romina Román. Y hace unos días usted mencionaba que se necesita, que es urgente enfocar las baterías hacia la recuperación económica. Desde su punto de vista, ¿cuáles son las medidas que debe de poner en marcha, que debe de instrumentar el gobierno federal para detonar esa recuperación económica, pero sobre todo para generar y atraer inversión nacional y extranjera? Sí, buenas noches, Romina. Vemos en Coparmex 3 elementos importantes para esta reactivación económica. Uno que tiene que ver con la reforma fiscal, en donde el planteamiento que estamos haciendo es que sea una reforma fiscal que incentive la inversión. Por otro lado, la compensación universal, esto es que cuando una empresa tiene un saldo a favor de IVA y un saldo en contra del impuesto sobre la renta, pueda compensarlo. Como ustedes saben, en esta administración se cambió esta regla y actualmente las empresas tenemos que pagar el impuesto sobre la renta y pedir la devolución de los saldos a favor de IVA. El problema es que tenemos empresas socias de Coparmex que llevan un año en que no les han devuelto los saldos a favor de IVA. Esto resta la liquidez de la empresa y por lo mismo la reinversión que se requiere para reactivar la economía. Medidas como estas, como también el que haya créditos a las empresas, en donde haya tasas bajas, en donde haya facilidades de pago, en donde haya periodos de gracia, que les ayude a las empresas a acabar de pasar por este periodo de crisis en donde se requiere esa liquidez para lograr superar la crisis y entonces participar en esta reactivación económica. Hay un segundo grupo de medidas que debe aplicar el gobierno, que sería conveniente, y tiene que ver con disminuir los trámites, disminuir la burocracia. Llevamos en Coparmex una medición que es la alerta regulatoria. Cada semana publicamos las nuevas regulaciones que pone el gobierno federal. En realidad, en lugar de disminuir, van aumentando cada semana, es decir, cada semana va siendo difícil cualquier trámite. Y esto se refleja en todo tipo de trámites, desde autorizaciones por parte de COFEPRIS, autorizaciones para dar alta a una empresa, en fin, una serie de regulaciones que cada vez van aumentando. Entonces, para reactivar la economía se requiere que disminuyan estas regulaciones en lugar de que aumenten. Estamos platicando con el presidente de Coparmex, José Medina Mora. Le saluda Claudia Villegas. ¿Cómo empata esta propuesta de reforma fiscal para incentivar la inversión con la tendencia en varios países, incluyendo los del G20, de reconocer la necesidad de gravar el capital, de gravar la rentabilidad, de gravar la generación de activos? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque parece ser que esta es una tendencia para generar equilibrios, José. Entrando al tema de la relación con el gobierno federal, lo que les puedo comentar es que ha habido un diálogo muy abierto, muy frecuente en distintos temas y con distintas dependencias del gobierno federal. Recordemos que a principio de año, durante los primeros 3 meses, tuvimos un diálogo con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde y su equipo, y el equipo de la Secretaría de Hacienda, para la negociación de la reforma a la subcontratación. Es una negociación que tardó 3 meses, pero que llegamos a un buen acuerdo, un acuerdo en la que las 3 partes salimos ganando, es decir, los trabajadores, las empresas y el gobierno, y que para que esto sucediera, las 3 partes tuvimos que conceder algo. Pero también tenemos un diálogo muy frecuente, muy activo con la secretaria de Economía, con Tatiana Cloutier, para este plan de reactivación económica, con el todavía secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para esta reforma fiscal que realmente incentive a la inversión, también con el sector salud, el seguro social y la Secretaría de Salud para la participación de las empresas en la vacunación a nuestros colaboradores, que como ustedes saben, pues ya inició en Nuevo León con empresas como Heineken y Cemex, seguirá Coahuila con varias empresas y así el resto del país. Esperemos en el mes de julio habrá una mayor cantidad de vacunas disponibles para ayudar
al gobierno federal en esta aplicación de vacunas a los colaboradores, a sus familias y desde luego también a la población en general. Con respecto a la parte específica de la reforma fiscal, ya el presidente en reunión con el Consejo Mexicano de Negocios prometió que no habría aumento de impuestos. En este sentido, lo que harán es tomar medidas para ampliar la base de contribuyentes, y en ese sentido la propuesta que hemos hecho es que se facilite a las micro y pequeñas empresas esta declaración de impuestos para que se incorporen a la formalidad. Lo que más nos preocupa en estos negocios informales es que sus trabajadores no tienen acceso a la seguridad social, y por eso la importancia de invitarlos a la formalidad, que entre en la formalidad y que sea muy sencillo el pago de impuestos, y con esto se amplíe la base de contribuyentes, de tal manera que efectivamente se cumpla esta promesa del presidente de que no suban los impuestos. Don José Medina Mora, nuevamente Marielena Vega. ¿Hay algún plan B que ustedes están planteando de frente a que se cambien las condiciones o que este gobierno tome otra medida a la que ustedes les ha planteado, que al final del día tome otra decisión? Digamos que con la comunicación frecuente y abierta que tenemos con el gobierno, estaremos atentos a que siga en el sentido de lo que ha ofrecido. En este caso concreto, para la reforma fiscal no haya un aumento de impuestos, sino que sea una reforma que incentive la inversión. El presidente en esta reunión con el Consejo Mexicano de Negocios fue muy claro que se requiere la inversión para la reactivación económica. Desde el punto de vista del sector empresarial, el análisis que hacemos es que se requiere una inversión del 25% del Producto Interno Bruto para esta reactivación económica, para que no sea nada más un rebote, sino realmente haya crecimiento económico. Y en ese sentido, la petición al gobierno es que el gobierno federal invierta un 5% del Producto Interno Bruto, y que el sector empresarial puede invertir un 20% de ese Producto Interno Bruto, para lo cual pues se requiere sí el apoyo del gobierno en el sentido de que faciliten los trámites para que estas inversiones se puedan implementar. Y desde luego estaremos atentos a cualquier cambio que hubiera en esa política, pero hay una comunicación abierta. Estaremos también atentos hacia que se respeten las leyes, que haya un Estado de Derecho, que esto es lo que se requiere para generar confianza, para que haya inversión. Este Estado de Derecho, lo que nos preocupa en Coparmex es que pues se han aprobado en el Poder Legislativo algunas leyes que pasan sobre lo que dice la Constitución, y eso genera incertidumbre. Es decir, la Constitución con toda claridad establece que debe haber libre competencia y libre concurrencia. Esto en la reforma a la ley de la industria eléctrica se pasa sobre este principio de la Constitución, este artículo de la Constitución. Afortunadamente el Poder Judicial lo contuvo, hay una suspensión primero temporal, luego definitiva. Lo mismo sucede con la ley de hidrocarburos, que también atenta contra esa libre competencia, y contra acuerdos internacionales que hemos firmado como el TEMEC, o por ejemplo el artículo transitorio que extiende 2 años el periodo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, o esta ley que establece que los usuarios de telefonía celular tenemos que entregar nuestros datos biométricos a las empresas de celulares, que atenta contra los derechos humanos, que también defiende la Constitución. Entonces, bueno, estaremos atentos a todas estas leyes que van contra la Constitución, porque eso genera incertidumbre, y lo que queremos para que haya inversión es precisamente la certidumbre jurídica. Es cierto, es fundamental en este momento respetar las leyes, a la Constitución, a los acuerdos, a los tratados ya firmados y pactados, y sobre todo fortalecer el Estado de Derecho que tanto necesita el país para crecer y para generar las condiciones de certidumbre que generen inversión y obviamente empleo. Muchas gracias a José Medina Mora, presidente de la Coparmex, y ojalá que esta sea la primera de muchas entrevistas con usted. Muchas gracias y con mucho gusto. Muchas gracias. Quédese con nosotros aquí en Salud, Dinero y Amor. Sus amigas Marielena Vega, Claudia Villegas y una servidora Romina Román. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Mujeres de Radio, Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias. Dicen que hablar de dinero es de mal gusto, pero a todos nos interesa el dinero. Descubre Ahorra que Puedes, la guía del retiro, donde a todos nos encanta hablar de dinero y de cómo invertirlo. Consejos, memes y respuestas a todas tus dudas sobre el Afore. Justo lo que necesitas para armar la jubilación a la que seguro quieres llegar. Búscanos en redes sociales como Ahorra que Puedes o entra a nuestro sitio aqp.mx.
¿Te gustaría saber exactamente qué información tiene el SAT de ti o de tu empresa? En CPA Visión contamos con un portafolio de 15 servicios diseñados para permanentemente atender y prevenir las auditorías digitales del SAT, utilizando Big Data e inteligencia artificial. En minutos podrás ver toda la información tal y como la tiene el SAT. Identificamos y corregimos errores de forma automatizada. Anticípate y no caigas en incumplimientos fiscales. Contamos con más de 50 años de experiencia. Visítanos en cpavision.com.mx, cpavision.com.mx.